Bueno, lo trabajado en el semestre versó sobre dos aspectos fundamentales. Uno, el que tiene que ver con la justicia, y otro, el que tiene que ver con el Estado y con su conducción. Ambos análisis a partir de las lecturas clave, que en este caso fueron los textos de Platón, que replicaba la obra de Sócrates fundamentalmente, y que atendían dos aspectos. Uno, el debate con uno de sus discípulos sobre el concepto de justicia, y otro sobre el concepto de verdad y sobre el concepto de dirección o gobierno. Esos son básicamente los aspectos que se relacionaron con el trabajo que vivimos, no solo en la facultad y en las otras materias, sino con el contexto general de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. Entonces, arranquemos por el primer aspecto, el concepto de justicia. Para Platón, relatando a Sócrates, en la República se atiende la justicia como aquel valor supremo que no es susceptible de una mera opinión y que se convierte en un elemento lleno de fundamentos constantes, permanentes, inalterables, en verdad y en rectitud, y que se constituye a partir de simplemente darle a cada quien lo que le corresponde, pero más allá de eso, a ensayar, es entregarle a cada quien desde la perspectiva de lo neutro, es decir, tanto amigos como enemigos. No importa que para ello debamos perder la tendencia propia del individuo, que es la de favorecer a los amigos. En ese orden de ideas, una justicia inalterable será el menester para una sana convivencia en una sociedad. Así lo reitera Sócrates, así lo recoge Platón y así lo propone en la obra La República. A partir del manejo de la mayéutica, que es el método de debate en el que se establecen desde el interior del individuo las propias preguntas, los interrogantes y los cuestionamientos que ayudan o que facilitan la búsqueda de la verdad. En segundo lugar, es decir, frente a este problema, este primer problema, el ensayo acerca de una justicia constante o permanente nos llevaría indudablemente a tener un rasero común. Por eso que es que señala Platón que Sócrates consideraba la inexistencia de la justicia como valor constante, porque siempre había una especie de frustración por aquel que le impide la ley, la norma o el temor de la sanción o el castigo, el desarrollo de aquellas tendencias propias del individuo. Es decir, si hay tendencias propias del individuo, justamente son la maldad y el mal. Es decir, el buscar atajos para efectos de cumplir los intereses de tipo personal. Así, en este orden de ideas, podemos afirmar que la justicia es uno de aquellos valores peculiares en los que se aproxima más la posibilidad de que el individuo se acerque por naturaleza a la injusticia que a la propia justicia, y que la justicia se convierte en lo exótico, como quiera que cada vez se violenta o se quebranta más la tendencia humana. En segundo lugar, el concepto de república. El concepto de república para Platón y de gobierno está orientado hacia la búsqueda de la satisfacción del bien común. Si esto es como el propósito de la existencia del gobierno, la pregunta es quiénes deben ser los elegidos para gobernar, para regir los destinos de un país. Si nos hacemos esa primera pregunta, el concepto de verdad y de búsqueda de satisfacciones de bienestar común solamente recaería entre las personas más ilustres, mejor formadas, mejor instrumentadas para efectos de esa clase de dirección. En este orden de ideas, Platón recoge el concepto de un gobierno aristocrático que él denominaba gobierno de optimates, que eran los mejores, los filósofos al poder, es decir, los hombres mejor formados, los hombres con una verdadera sabiduría, y de allí que era importante el rey sabio para lograr que este tipo de buen gobierno pudiera darse.
El contraste entre este gobierno propuesto por Platón y lo que más adelante recogería como contrapropuesta Aristóteles, en el que los dos extremos, mientras que Platón recoge con su postura idealista un gobierno que se orienta hacia el control de los optimates, facilitaría un gobierno básicamente de exclusión y no popular, que seguramente, según Aristóteles, más adelante formulado como una respuesta a la propuesta de Platón, un gobierno en el que definitivamente se pretendería únicamente privilegiar los intereses de cierto grupo, en este caso el grupo de los optimates o de los filósofos al poder. Los filósofos al poder, no hay duda alguna, que son la camarilla de individuos que, pudiendo tener una mejor educación, tienen una mayor formación y en consecuencia tendrían el derecho a regir los destinos de una sociedad. De hecho, esa es la gran polémica que se crea con Aristóteles, que encuentra entre 6 obras de gobierno, 6 formas de gobierno, una que implique una posición más medianera, más convidada entre los extremos de clase y entre el menor distanciamiento entre dichos extremos, a diferencia de lo que planteaba Platón, recogiendo la formulación mayéutica de Sócrates. Entonces, pues, el gobierno de los optimates es el gobierno que debe privilegiar la sociedad y que debe ser el gobierno a elegir según la formulación